La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, tiene la presidencia de las ciudades iberoamericanas de la cultura y en su visita a Guatemala destacó la paz como una obligación para el desarrollo. Que la paz es el primer requisito para el desarrollo de las naciones. No hay posibilidad de construir el futuro en ninguna sociedad a través de la violencia, pero la paz no puede conseguirse a cualquier precio. Una paz que nos obligue a renunciar a nuestros principios y valores, a nuestra fe en la libertad y la dignidad esencial de la persona y a nuestras convicciones democráticas, no es una paz. La paz no es solo buena voluntad nuestra, ni siquiera de los otros. Es acción, es política, es cumplimiento de la ley y es libertad. Detrás de cada proceso electoral existe una logística tanto por parte del Tribunal Supremo Electoral como de las agrupaciones políticas, aun cuando la convocatoria no se hace sino hasta mayo. Aunque pareciera que la convocatoria a elecciones es la fecha más deseada por las agrupaciones políticas, de aquí a mayo, cuando el Tribunal Supremo Electoral la realice, el tiempo es un recurso que rema en contra. Los partidos políticos deben tener al menos 22.023 afiliados y algunos han tenido dificultades para obtenerlos. Los afiliados van a cuentagotas. El tribunal no nos acepta como afiliados porque tiene un periodo de 90 días para que lo puedan actualizar. Eso ya es un problema para el partido político Corazón Nueva Nación. También porque los partidos deben cumplir con la organización partidaria, es decir, las asambleas municipales, departamentales y nacionales. Muchas veces el problema que tienen es reunir el quórum de afiliados en los diferentes municipios. La ley estipula que debe ser por lo menos un mínimo del 10% del total de afiliados en un municipio. Viva es el único partido que ya ha cumplido con todas sus asambleas hasta el momento. Patriota, en cambio, por estar suspendido por campaña anticipada, no puede realizarlas. Coaliciones como Creo y Unionista, por su parte, afrontan una situación distinta. Cada municipio legal de cualquiera de los dos partidos hace sus asambleas municipales y es precisamente el baluarte de la democracia que tienen los partidos políticos, que los comités municipales deciden si quieren o no hacer la coalición. Cada partido tiene que hacer su Asamblea Nacional Independiente en donde se plantean las agendas para estar en sintonía y poder presentar la papelería al Tribunal Supremo Electoral de los dos partidos. Además de la calendarización, la logística debe cumplir con lo estipulado por la ley electoral y de partidos políticos. Cada una debe contar con la presencia de al menos el 10% de los afiliados municipales y ser publicada con antelación en un medio local. Cada departamento tiene que tener por lo menos 4 municipios, entonces tiene que venir el delegado, por lo que también implica el costo de traer a los delegados de cada municipio. Tenemos dos desventajas. La primera es la organización partidaria, donde ya la población se inclinó a estos partidos porque la misma palabra lo dice, son grandes, son reconocidos a nivel nacional. La otra desventaja, que es la más abismal dentro de los partidos grandes y los nuevos, es el factor económico. Y es que los costos que las asambleas representan preocupan a algunos partidos políticos. Con poco financiamiento tenemos desventajas definitivamente, ¿verdad? Primero, la publicidad, que no tenemos la capacidad para estar pagando campos pagados, no tenemos capacidad para estar saliendo en televisión, ¿verdad? Por la situación económica, ¿verdad? Es demasiado caro. Transporte, hospedaje, alimentación de la gente que viene. El tiempo pasa y en el transcurso los partidos hacen los últimos ajustes para estar listos para el banderazo de salida a la contienda electoral. Entre las 5 de la semana se encuentra la apelación que hará Pedro García Redondo, condenado a 90 años por el caso de la quema de la Embajada de España. Pedro García Redondo fue condenado a 92 años de prisión por el caso de la Embajada de España. El Tribunal A de Mayor Riesgo declaró culpable al jefe policial por la muerte de 37 personas y el asesinato de 2 estudiantes universitarios. 35 años después de los hechos, García Redondo fue declarado como autor responsable, sentenciado a 40 años por los asesinatos y delitos contra los deberes de la humanidad.
hallado culpable de la quema de la Embajada de España, y 50 años por el asesinato de los dos estudiantes, Gustavo Adolfo Hernández González y Jesús Alberto España Valle, atacados durante el sepelio de los campesinos muertos en la embajada. Una fuga de agua al parecer es algo mínimo, pero al no ser atendida genera malestar en vecinos de la colonia Castañas en la zona 11, porque han reportado esta falla a la municipalidad. Sin embargo, sus denuncias no tienen eco, mientras los vecinos temen porque pueda suceder una tragedia. Las quejas por parte de vecinos de la colonia Castañas en la zona 11 capitalina se debe a una fuga de agua que afecta por el momento a una vivienda. Las familias con el problema creen que esta fuga puede socavar la tierra porque la casa está a un lado del barranco de Villalobos. La sentencia por el caso de la quema de la Embajada de España será apelada por Pedro García Redondo, condenado a 90 años de prisión. Su defensor cree que no se logró establecer su participación en los hechos ocurridos hace 35 años, puesto que los argumentos valorados por las juezas se basaron en presunciones. Eran 4 policías los que salieron de la sede diplomática y ninguno de ellos era el guardaespaldas y hombre de confianza de García Redondo, por quien se justificó su condena. Con una alianza entre Patriotas, Líder y Aliados, se eligió a Carlos Mencos como nuevo Contralor General de Cuentas. Al inicio de la sesión plenaria en el Congreso y durante los primeros minutos, el diputado oficialista Luis Chenal inició a cabildear con sus colegas para aprobar una moción privilegiada. Con 108 votos a favor fue aprobada la moción, aunque la bancada de la UNE y Creo abandonaron el hemiciclo al rechazar la alianza entre el oficialismo y la oposición. Además, denunciaron que ya estaba pactada la elección del Contralor. Por la avenida Reforma transitaron el jueves miles de maestros que llegaron desde tempranas horas a la capital, provenientes de diferentes departamentos. La razón fue mostrar su rechazo a los amparos que la Corte de Constitucionalidad ha otorgado en el tema de presupuesto de 2015. Los docentes consideran que la asignación de los recursos para programas escolares sería afectada. Los enfermos renales se encuentran en peligro luego que la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico denunciara desabastecimiento para atenderlos. Al problema de los hospitales se suma ahora la situación que se está viviendo en la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, donde los pacientes con problemas renales se encuentran desprotegidos ante la falta de medicamentos que requieren los 2.565 pacientes que llegan a este centro a recibir su diálisis. De acuerdo a la información conocida, UNAERC debe 108 millones de quetzales a los proveedores y 16 millones de quetzales a la Fundación Amor, lo que pone en peligro a los más de 2.500 pacientes que requieren de tratamiento de diálisis peritoneal y hemodiálisis. De acuerdo a los informes oficiales, en UNAERC se atiende a 3.400 guatemaltecos que necesitan realizar su diálisis y que ahora corren peligro si no se soluciona pronto la crisis en esta institución de servicio médico. Lo peor de esta situación es que se tienen datos que 7 pacientes murieron por la falta de tratamiento, todos originarios de Tiquizatezcuintla. Se trata de un joven de 14 años y 6 adultos. La empresa Baxter, que suministra los insumos para los tratamientos de diálisis y hemodiálisis, el gobierno le tiene una deuda de 82 millones de quetzales, la cual es acumulada. Aunque existe diálogo para solucionar esta crisis, la realidad es que son los pacientes quienes más lo padecen, ya que el riesgo de perder la vida aumenta cada día sin el tratamiento adecuado. Según los involucrados, en este momento se necesitarían 50 millones de quetzales para enfrentar la actual crisis de desabastecimiento. Todo esto se suma a los problemas que se están generando en la mayoría de hospitales y centros de salud de todo el país. Los sistemas alimentarios del futuro deben ser más inteligentes y eficientes, ya que el aumento de la competencia por los recursos naturales hacen que la agricultura global ya no funcione según el modelo al que estábamos habituados. El desarrollo agrícola basado en un uso intensivo de insumos que ha existido en los últimos 40 años ya no es sostenible y se impone un cambio de paradigma en la producción de alimentos. Este ha sido el mensaje clave en el discurso pronunciado por el director general de la FAO, José Graciano da Silva, en el Foro Mundial para la Agricultura y la Alimentación que se celebró en Berlín dentro de los eventos de la Semana Verde. El tema del foro de este año ha sido la creciente demanda de alimentos, materias primas y energía, oportunidades para la agricultura, desafíos para la seguridad alimentaria,
Que todo siga igual significaría un aumento enorme y simultáneo en las necesidades de alimento, energía y agua en las próximas décadas. Un 60% más de alimentos, un 50% más de energía y un 40% más de agua para el 2050, advirtió Da Silva durante su intervención. Las estimaciones de la FAO apuntan a la necesidad de aumentar la producción de alimentos en un 60% para 2050, para alimentar a una población que va a superar los 9.000 millones de personas. Para hacer frente al reto de alimentar a más personas utilizando menos tierra, agua y energía, son necesarios esfuerzos concentrados e inversiones para apoyar una transición de gran envergadura a nivel planetario hacia sistemas agrícolas y prácticas de gestión de la tierra sostenible. Según el director general de la FAO, el cambio climático y el aumento de la competencia entre los productos agrícolas, alimentarios y no alimentarios como la bioenergía ha hecho más complejos los problemas de la alimentación del futuro. El responsable de la FAO abogó por un enfoque más pragmático a la cuestión. Para la FAO, la evidencia muestra que cuando se desarrollan con responsabilidad, los sistemas de producción sostenible de biocombustible se pueden proporcionar una fuente adicional de ingresos para los agricultores pobres. El director general de la FAO señaló que gracias a la experiencia adquirida en los últimos años y las nuevas tecnologías de producción de biocombustibles, los países están hoy en mejor posición para evaluar las oportunidades y riesgos de esta producción y utilizarlos cuando es rentable, social, ambiental y económicamente. La FAO puso en marcha recientemente 5 objetivos estratégicos claves para centrar y orientar su labor. Entre ellos incluye lograr que la agricultura, la silvicultura y la pesca sean más productivas y sostenibles y hacer posible una transición hacia sistemas agrícolas y alimentarios eficientes. La barbarie del grupo yihadista del Estado Islámico no cesa y protagonizó un nuevo episodio sangriento cuando un grupo de niños fue asesinado por estar viendo un partido de fútbol en la ciudad iraquí de Mosul. El grupo de 13 adolescentes fue sorprendido cuando estaban mirando por televisión el encuentro perteneciente a la Copa de Asia entre las selecciones de Irak y Jordania, que se disputó en Brisbane, en Australia, el pasado 12 de enero. Los menores fueron rodeados y públicamente ejecutados por un pelotón de fusilamiento armado con ametralladoras. Los cuerpos quedaron tirados al aire libre y sus padres no pudieron llevárselos por temor a ser asesinados por los terroristas. Los yihadistas justificaron esta acción al decir que los chicos violaron la ley islámica, la Sharia, por ver fútbol y su delito fue anunciado públicamente antes de su ejecución. El deporte ha sido sacudido por atentados por parte de este tipo de organizaciones. En noviembre, un grupo de 40 personas fueron asesinadas y otras 60 heridas cuando un terrorista suicida hizo detonar un artefacto explosivo durante un partido de voleibol en la localidad afgana de Paktika. El Estado Islámico controla un amplio territorio entre Irak y Siria, entre los 40 y 90.000 kilómetros cuadrados, y es responsable de asesinatos en la búsqueda de imponer un califato dominado por la ley islámica. Cerca de 8 millones de personas viven bajo su autoridad y cuentan con una fuerza combativa de 50.000 milicianos. La búsqueda por encontrar acuerdo en el precio de la carne continúa. Aunque la falta de consensos persiste, los expendedores se encuentran en desacuerdo con los precios dados por la Diaco. El aumento de 1,25 en la carne generó en los días anteriores la discordia entre la cadena productiva de la carne. Los expendedores se resistieron y cerraron las carnicerías por 9 días. La propuesta de crear una cooperativa en la que los expendedores sean quienes destacen la carne es una de las opciones que ven más factible para reducir costos. La próxima semana esperan realizar el primer ensayo, explicó Carlos Hernández, representante de los expendedores. Debido a la resistencia para oponerse al aumento, los expendedores de la capital perdieron cerca de 13 millones de quetzales. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, luego de realizar un análisis, dio a conocer los precios que están entre 13 y 30 quetzales la libra de carne, que abarca hueso, puyazo, lomito, badilla y bolovique, entre otros. Hernández explicó que no están de acuerdo con algunos precios, debido a que el aumento lo absorben ellos.
por lo que esperan ajustar los precios la próxima semana.